Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Sean todos bienvenidos a Calvary Este. Perdón. Les doy la bienvenida a su iglesia, Calvary Este. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Y como decía Verónica, un saludo a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, de Facebook. Por ahí vi que estaba Ismael, estaba Delia, estaba mi papá. Pues saludos a todos los que están ahí. Si hay alguien más por ahí, pues saludos también. Y obviamente también a los que están acá. De nuevo les doy la bienvenida. Y, ¿sabes? Hoy continuamos con nuestra serie en el libro de Hechos. Y ha sido una bendición enorme poder estar leyendo, meditando a través del libro de Hechos y todo lo que Dios nos ha hablado en todo este tiempo que hemos pasado en este libro tan maravilloso. Pero ya estamos en la recta final, hoy tenemos el penúltimo mensaje y la próxima semana vamos a estar terminando todo el libro de Hechos. Así que más adelante vas a tener una sorpresa de qué es lo que viene. Pero hoy continuamos con el estudio de Hechos. Y sabes, mientras yo preparaba este mensaje, me recordó una historia acerca de una familia feliz con niños que fueron a vacacionar a un lago, a una cabaña que estaba junto a un lago. Y mientras estaban ahí en este lugar, una mañana el hijo más pequeño se fue a jugar cerca del muelle, sin que sus padres se dieran cuenta. Salió hacia el muelle, se fue a jugar para allá, y en lo que jugaba, en un descuido, terminó cayendo del muelle y pues cayó en el agua. Entonces empezó un poco a patalear, empezó a moverse, y en eso uno de sus hermanos lo alcanzó a ver. Así que le dijo a su papá que el menor había caído, y el papá sale corriendo, se lanza y se avienta justo donde el niño había caído. Entonces, ya sabes, el padre con una desesperación intenta buscar al pequeño, agota todo su aire, sale, toma aire de nuevo, vuelve a bajar, busca de nuevo, no lo encuentra, vuelve a salir, toma aire de nuevo y baja. Y en lo que está buscando, de repente siente el brazo del pequeño, y por fin, sin ver, nada más tocando, ve que el pequeño está tomado del poste del muelle, y lo libera y lo saca y lo lleva a la orilla. Ese día pues los dos se salvaron, gracias a Dios. Y después de que pasó un tiempo, después de que ya ambos estaban bien, pues al padre le dio curiosidad por qué el niño estaba debajo del agua y estaba sujetado a este poste. Entonces le dijo al niño pequeño: ¿qué es lo que estabas haciendo ahí abajo? ¿Por qué estabas sujetado al poste del muelle? ¿Cuál era la necesidad de estar ahí? Entonces el niño, viendo a su padre, le dijo lo siguiente, le dijo: estaba seguro que mi papá me rescataría. Estaba seguro que mi papá iba a llegar y me iba a rescatar. Y sabes, esa es la confianza que tiene un hijo por su padre, que en la peor situación, en el momento más adverso, sabe que su padre va a venir al rescate, sabe que su papá va a estar ahí para él. Y hay momentos en nuestra vida que todos necesitamos esa clase de confianza. Hay momentos en los que todos necesitamos, así como ese niño, poder tener esa confianza, esa fe de que Dios Padre va a venir y nos va a rescatar, de que el Señor va a estar ahí para nosotros. En esas situaciones difíciles, a veces lo único que te queda es aferrarte a ese poste, sabiendo que el Señor va a llegar tarde o temprano. Así que hay momentos en nuestra vida que son duros y que vamos a tener que demostrar en dónde está puesta nuestra confianza. Vamos a tener que demostrar si de verdad estamos confiando o no estamos confiando en el Señor. Y eso es un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que si tomas notas, el título del mensaje del día de hoy es Confianza bajo prueba. Confianza bajo prueba. ¿Cómo está tu confianza el día de hoy? ¿Cómo está tu confianza en el Señor el día de hoy? Y en este mensaje vamos a estar encontrando 3 evidencias de confiar plenamente en Dios. 3 evidencias que dicen si tú estás confiando plenamente en Dios, si en realidad tu confianza está puesta en el lugar correcto. Porque a veces decimos que fe es, como dice en Hebreos, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y parece que todo queda como en algo muy mental, que no es a veces práctico. Pero hoy vas a ver que cuando alguien confía en Dios, cuando alguien tiene fe en el Señor, eso también se ve en sus actos, se ve en sus acciones, en las decisiones que toma. Y hoy vamos a ver a través de la vida del apóstol Pablo 3 evidencias de que Pablo confiaba plenamente en Dios, que la confianza de Pablo estaba puesta en el Señor y no en todas las demás cosas que estaban alrededor.
hoy vamos a estar viendo desde el capítulo 27, verso 27, hasta el capítulo 8, verso 10. Y pues vamos a ver, como te decía, 3 evidencias de confiar plenamente en Dios. Acompáñame primero a leer del verso 27 al 44. Vamos a terminar de ver el capítulo 27. Fíjate lo que ocurrió después de lo que habíamos estado viendo. Dice verso 27, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo parte del día de hoy. Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, pero lo que vemos es la continuación de no le podemos llamar aventuras, más bien serían las desventuras de Pablo. Porque todo lo que parece que le ha acontecido a Pablo los últimos ya años, parece que son cosas malas, que solo le está lloviendo encima y no puede ver la luz del sol. Y recuerdas, la semana pasada veíamos cómo habían zarpado, las cosas se habían complicado porque querían llegar al puerto de Fenice, pero el tiempo ya se complicaba, ya estaba muy cerca el invierno, las condiciones no eran las adecuadas, pero aún así decidieron zarpar. Y en cuanto zarparon vino la tormenta, la nave empezó a quererse hundir, arrojaron todo lo que traían, y llegó un momento en el que veíamos que estaban sin esperanza. Se quedaron sin esperanza, y en eso Jesús se le aparece a Pablo y le recuerda la promesa que le había hecho, que lo iba a llevar hasta Roma. Y eso es lo que trajo ánimo a Pablo. Pero en ese momento el viaje no había terminado, todavía quedaba un tramo por recorrer, todavía quedaban cosas que tenían que suceder. Y hoy vemos lo que aconteció después. Vinieron más cosas difíciles. Dice al inicio ahí del verso 27 que habían pasado 14 noches. Esto que leíamos hoy pasó en la 14ª noche. Imagínate, estuvieron 14 noches a la deriva. 14 noches sin rumbo, en un barco, 270 y tantas personas, sin saber siquiera a dónde iban. Ni siquiera decían parte de lo que veíamos la semana pasada, que ni siquiera veían el sol de la tormenta que estaban pasando. Entonces imagínate, en 14 días pasan muchas cosas por tu cabeza. Si estás 14 días que no sabes qué va a ser de ti, obviamente van a venir muchas cosas a tu cabeza. Es demasiado tiempo para pensar
y es demasiado tiempo para poder mantener la esperanza. Pero Pablo, a raíz de esa noche en la que se le apareció el Señor, tenía esperanza. Esa noche ocurrió algo que le hizo mantener la esperanza de poder seguir adelante. Y sabes, lo que vemos aquí en esta parte quizás se te hizo un poquito difícil de comprender, porque al igual que la semana pasada vienen muchos términos que son propios de la navegación y tal vez son un poco difíciles de entender, pero si no estás familiarizado con ello. Así que te voy a parafrasear lo que ocurrió esa noche, la 14ª noche. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras ellos iban yendo hacia la deriva, de repente los marineros sintieron que ya estaban cerca de tierra, que ya se estaban aproximando a un lugar donde pudieran desembarcar. Entonces dice que lo que hicieron fue arrojar la sonda, arrojaron una sonda. ¿Y qué es esto de una sonda? Pues es una soga que tiene una piedra para que la piedra vaya al fondo del mar y poder medir la distancia que hay, para poder medir la profundidad que hay en el mar. Entonces, como vieron que estaban cerca, arrojaron la sonda, midieron y dice por ahí que hallaron 20 brazas. ¿Cuántos son 20 brazas? Una braza es 1.80 metros aproximadamente. 20 brazas eran cerca de 37 metros. Entonces la avientan 37 metros y dicen, bueno, pues ya no está tan hondo, ¿verdad? Nos estamos acercando. Recogen la sonda, siguen avanzando y ya que avanzan otro tramo, vuelven a arrojar la sonda. Y dice la palabra que esta vez lo que encontraron fueron 15 brazas. Se redujo a 27 metros, es decir, ya habían subido 10 metros más, entonces decían, estamos cerca de poder llegar ya a algún lugar. Y cuando ya era poca la profundidad, ahora vino otro miedo. Y dice ahí que tenían miedo de dar en escollos. Verso 29, y teniendo miedo de dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces, ya que vieron que era poca la profundidad, lo que hicieron, tuvieron miedo de estrellarse con una piedra debajo del mar. Esos son los escollos, son piedras que están ocultas, que no se ven, y la nave podría dar ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, pues ya no avanzamos, es de noche, nos podemos estrellar. Así que aventaron las anclas. Dice que las aventaron por la popa. La popa es la parte trasera del barco. Entonces la aventaron, el barco se detuvo y a partir de ahí dice que ansiaban que se hiciese de día. Se pusieron ahí a desear que se pudiera hacer de día, que todo pasara. La palabra ahí, ansiar, también se puede traducir como orar. Se pudieron a pedir los marineros ahí a sus dioses, a los dioses que tuvieran, sean griegos, sean de otra región. Se pusieron a clamar para que pudiera hacerse de día, para que pudieran tener claridad de qué era la siguiente decisión que tenían que tomar. Pero ¿sabes qué? Aún a pesar de que ahí dice que ansiaban que se hiciese de día, en realidad no esperaron mucho tiempo, porque dice verso 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. No se esperaron a que sus oraciones fueran contestadas. Esa misma noche hicieron una trampa, engañaron y dijeron, así como aventamos anclas en la parte de atrás del barco, vamos a ir ahora a la parte de adelante y también vamos a arrojar anclas. Eso fueron lo que dijeron los marineros. Pero en realidad su plan, dice, era que pudieran echar el esquife. El esquife era el bote salvavidas. Entonces, ¿qué querían hacer estos hombres? Querían aventar el bote salvavidas, subirse a él e irse a buscar la tierra. Entonces los marineros querían escapar y querían dejar a todos los presos y a los romanos ahí en el barco a que pues ya fuera cosa de ellos, ¿no? Ese era su plan. Pero obviamente era un plan egoísta, era un plan malo. Intentaron huir, pero no lo consiguieron. No pudieron escapar. No esperaron a que amaneciera. Esa misma noche intentaron huir. ¿Te das cuenta cómo esa fe que decían ellos tener, esas oraciones al final de cuentas eran puras oraciones vacías? Porque si en realidad ellos oraban para que se hiciese de día, para poder tener dirección, si ya oraste por eso, tienes que esperar la respuesta. Espérate a que ya amanezca y ya tomas una decisión. Pero oraron y ¿qué hicieron? No, pues vámonos porque quién sabe qué va a pasar aquí. Hay que aprovechar el bote salvavidas e irnos. La fe, las oraciones de esos hombres estaban vacías. Y, ¿sabes? Eso me recordó a la historia que ocurría en un lugar árido, una tierra que era de cosecha, pero había pasado mucho tiempo y no había llovido. Entonces todo el pueblo se juntó
y dijeron: vamos a hacer una oración, vamos a juntarnos todos, vamos a orar para que llueva. Así que ese día hicieron una cita de verse el domingo por la mañana y ponerse a orar. ¿Sabes qué? Todo el pueblo llegó a esa cita, todos iban con la fe de que iba a orar, y entre medio de ese mar de gente había una niña que llevaba un paraguas. Esta niña llevaba un paraguas y se presenta ahí a este lugar y le dicen: oye, ¿no estás viendo? Está todo soleado, ¿para qué traes un paraguas? Entonces la niña, con esa gran fe, dice: ¿pero qué no vamos a orar para que llueva? ¿Qué no vamos a orar para que pueda llover? ¿En dónde estaba la fe de esta gente? Solo la niña llevaba el paraguas. A veces nuestras oraciones pueden escucharse muy rimbombantes, pero por dentro están vacías. Por dentro no hay nada, no estás esperando una respuesta. Vas a hacer lo que tú quieras. Eso es lo que están haciendo estos hombres. De esta forma a veces nosotros actuamos. Oramos de la misma manera, sin confianza, sin fe. Son puras palabras huecas. No esperamos la respuesta de Dios. Eso estaban haciendo estos marineros. Simplemente querían que se hiciera de día, pero ni se esperaron a que amaneciera. Agarraron el bote salvavidas y querían huir. ¿Sabes? Eso no es fe, eso no es confianza en Dios. Son puras oraciones vacías. Lo que sí vemos aquí, el acto de fe que sí vemos aquí, es el acto del centurión al hacerle caso a Pablo. Cuando Pablo vio eso, como él ya tenía mucha experiencia en el mar, supo lo que estaban tramando. Y le dijo al centurión: hey, no dejes que se vayan, porque si se van, no la van a conseguir. No vamos a poder llegar a tierra. Necesitaban la experiencia de los marineros para poder seguir avanzando. Entonces, lo que hace el centurión, dice verso 32: entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Qué hicieron? Cortaron las sogas del bote salvavidas y el bote se fue. Eso sí es fe. El centurión creyó a Pablo, creyó la promesa que Dios le había dado, que todos iban a llegar a tierra, y haciendo caso a Pablo cortó las sogas. Imagínate, era el bote salvavidas, lo único que te podía llevar a tierra, y este hombre lo cortó por hacerle caso a Pablo. Siendo soldado romano hubiera sido mejor, ¿sabes? Encerrar a los marineros, arrestarlos o algo, en lugar de ir y cortar la esperanza que tenían en el bote salvavidas. Pero este hombre, estos soldados, creyendo en las palabras de Pablo, creyendo en la promesa que Dios le había dado, fueron y cortaron el bote salvavidas. En ese momento, al hacer eso, estaban apostando todo a que si llegaban, iban a llegar con el barco, y si no llegaban, si el barco no la lograban, ellos tampoco le iban a lograr. Iban a ir con todo y toda la nave junta. No valía que se fueran unos solos aparte. Entonces lo estaban apostando todo a la promesa que Dios le había hecho a Pablo. Y sabes que después de ese acto de fe del centurión, viene un acto de fe por parte de Pablo. ¿Te fijaste qué fue lo que hizo a continuación? Dice, verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo hace otro acto de fe y los invita a todos a comer. Dice: ¿saben qué? No han comido en 14 días y es hora de que puedan probar alimento. Y dices: ¿dónde está el acto de fe? O sea, sí comieron, pero el acto después vino después. Fíjate lo que hicieron cuando terminaron de comer, verso 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Comieron, se llenaron el estómago, pero ¿eso cuánto les iba a alcanzar? Cuando mucho, tú sabes, unas 12, 24, quizás 48 horas más. Tiraron la comida que tenían, la tiraron por la borda para aligerar la nave. Y eso es otro acto de fe. Dice verso 33, ¿en qué momento lo hicieron? Dice, cuando comenzó a amanecer. Cuando comenzó a amanecer es que hicieron esto, comieron y aventaron el trigo al mar. Esta frase de comenzó a amanecer, otras traducciones de la Biblia lo traducen como de madrugada o antes que amaneciera. No quiere decir que eso lo empezaron a hacer cuando salió el sol, sino que en la madrugada, cuando todavía era de noche, cuando todavía no se veía la playa o algo, en ese momento de oscuridad, Pablo toma esta decisión de que todos vayan a comer y de tirar el trigo al mar.
Se necesita fe para poder hacer eso. Si no sabes todavía si está o no está la playa, ¿por qué haces esta decisión? ¿Qué te costaba, Pablo, esperarte un par de horas a que amaneciera bien, a que pudieras ver bien? Entonces comían y ya se podían deshacer de los alimentos. Pero Pablo, confiando en lo que Dios le había dicho, en la promesa que le había dado, ellos iban a llegar a tierra. No se iban a morir de hambre porque Dios le dijo que iba a llegar a tierra y todos iban a llegar con él. Ninguno se iba a perder. Eso es un acto de fe de Pablo. ¿Estás de acuerdo que lo más sensato hubiera sido esperar a poder ver la tierra, a que fuera de día y entonces sí hacer las cosas? Lo mismo hubieran podido hacer para el bote salvavidas, porque no se esperaban a que amaneciera para entonces sí cortarlo. No, lo cortaban durante la noche cuando no estaban seguros si iban a poder llegar a tierra. Dieron un paso de fe confiando en que se iban a salvar. Y esa es la primera evidencia de confiar plenamente en Dios. Y eso es dar pasos de fe. Tienes que dar en momentos determinados pasos de fe. Poder hacer simplemente lo que Dios te está pidiendo. Y aunque esté nublado, aunque esté oscuro, aunque estés en medio de neblina, simplemente dar ese paso que Dios te está pidiendo. Hacer eso que Dios te está pidiendo. Aunque esté oscuro, es estar dispuesto a poder caminar en fe. Avanzas aunque no puedas ver con claridad, porque en realidad lo que estás haciendo es que estás confiando en el Señor. Estás poniendo tu confianza en Dios. No dependía del barco salvavidas, no dependía del trigo, dependía del Señor. Por eso lo pudieron cortar, por eso pudieron arrojar el trigo al mar. Y no dependía de poder estar viendo o no la playa, si era un lugar donde podían desembarcar o no. Así que confiar en Dios es avanzar aunque no te quede claro, aunque no lo tengas con claridad. Si tú dices, yo tengo fe en el Señor, yo confío en el Señor, confío en sus promesas, pero te da miedo, te da pánico avanzar, porque quieres ver todo con claridad, es que quizás te está faltando un poquito de fe, te está faltando un poquito de confianza. Porque si confías plenamente en el Señor, vas a estar dispuesto, aunque no lo veas, a dar ese paso que Dios te está pidiendo. Y sabes que en esta escena hubo un acto más de fe. Hubo un acto más en donde se puede ver que están dando pasos de fe. Fíjate lo que hizo el centurión más adelante. Verso 39, cuando se hizo de día, ¿ves? Todo eso ocurrió en la noche. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra porque veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Entonces, continuaron el viaje, el barco encalló y las olas empezaron a pegar en la parte de atrás del barco, haciendo que se rompiera, y de repente el barco pues ya se estaba hundiendo. Y en eso ocurrió lo siguiente, verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Ese es otro acto de fe de parte del centurión romano. ¿Sabes? Los soldados los querían matar a todos los presos para que ninguno se fugase. Eso era una decisión, quizás sería la decisión más sensata de parte de los soldados, porque, ¿sabes? Si tú eras un soldado romano y se te fugaba un preso, la ley de Roma decía que el soldado tenía que pagar la penitencia de ese preso. Es decir, si había presos que estaban condenados a muerte, que estaban condenados a morir en el Coliseo, si llegaban los soldados a Roma y no venía ese preso, esos soldados iban a tener que ir y pagar por ellos. Entonces, era una cuestión de vida o muerte para esos soldados. Ahora puedes ver la importancia de la decisión que estaba tomando el centurión al pedir que los liberaran, que dejaran que nadaran hasta la playa. Obviamente, si el centurión estaba mandando que los que supieran nadar nadaban, ¿qué implicaba esa decisión? Implicaba que los que estuvieran en cadenas los tenían que soltar. Si sabían nadar, tenían que darles el valor de la confianza, de que bajaran del barco, de que nadaran a la orilla
y que esperaban en la orilla para ser arrestados de nuevo. Es una decisión, es una locura de decisión. ¿Quién haría eso? Pero el centurión, confiando, queriendo salvar a Pablo, actuando en fe, tomó esta decisión de dejar que los liberaran, que fueran a la playa y en la playa volverlos a capturar. Era una locura lo que estaba haciendo este hombre. No fue una decisión sencilla por los riesgos que implicaba. Si te das cuenta, el centurión estaba arriesgando su vida y estaba arriesgando la vida de los soldados por tomar esta decisión, por salvar a Pablo. Pero era la decisión correcta, era la decisión en la que se actuaba con fe. Porque al final de cuentas, la decisión que estaban tomando los soldados de querer asesinar a todos era una decisión egoísta y era una decisión basada en el temor. Porque tenían miedo que se fugaran, tenían miedo por su vida. Estaban siendo egoístas, queriendo acabar con la vida de todos ellos para poder salvar su propia vida. Y sabes, eso no viene de Dios. Cuando tú actúas de esa manera, eso no viene de Dios, eso no es actuar en fe. Cuando tú tomas decisiones egoístas, tomas decisiones en temor, no estás actuando en fe, no estás actuando como Dios quiere que actúes. Era lo mismo para los marineros que querían huir en el bote salvavidas. ¿En quién estaban pensando? En ellos. Tenían miedo de que algo pudiera suceder durante la noche. Tenían miedo que alguien más se les adelantara y tomara el barco salvavidas y se fuera. Eran decisiones egoístas y en temor. Eso no es actuar en fe. Si tú tomas una decisión siendo egoísta o la tomas por temor, no estás confiando en el Señor. Y sabes lo que se puede reprochar a esto, luego nos escudamos en decir que estamos tomando decisiones en prudencia. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez has escuchado? Es que no es que tenga temor, es que estoy siendo prudente. Es lo que luego a veces decimos. Es que hay que ser prudentes y hacer esto o hacer lo otro. ¿Sabes cómo diferenciar que estás tomando una decisión por prudencia o estás tomando una decisión por temor? ¿Cuál es la diferencia entre que sea por prudencia o por temor? Está bien fácil y es lo que acabamos de ver. Si tu proceder es egoísta, seguramente estás actuando en temor. Si estás perjudicando a otros, con esa decisión que estás tomando, seguramente estás actuando en temor. No estás actuando en prudencia. Si haces daño a alguien más, si te estás aprovechando de la situación, si estás viendo por tus intereses, estás actuando en temor, no estás actuando con prudencia. Y ejemplos de esos hay muchos. Ahora que tenemos de vuelta en boca de todos el coronavirus, ¿recuerdas qué sucedió hace 1 año y medio cuando empezó todo? Cuando se dio el aviso del primer caso, todos los supermercados, ¿qué pasó con los productos, con el gel antibacterial, con los desinfectantes, con los cubrebocas? Todo se acabó. Y la gente, no, es que fui prudente y fui y me surtí de lo que necesitaba, ¿verdad? Una decisión prudente es que vas, te compras un desinfectante, te compras un cubrebocas, te compras... Pero ¿qué hacía la gente? Pues una caja, ¿no? Me compro una caja de esto, una caja de lo otro, una caja de aquello. Y agotabas lo que era para alguien más. Eso es actuar en temor. No estás siendo prudente, estás actuando en temor. Lo mismo pasaba con los medicamentos. ¿Recuerdas? Salía un medicamento famoso y ¿qué hacía la gente? Iba y lo compraba, aunque no estuvieras enfermo. Y decías, que estoy actuando en prudencia, me estoy previniendo por si algo pasa. Pero estás siendo egoísta, porque le estás quitando la oportunidad a alguien que tal vez sí lo necesita en ese momento. Eso es actuar en temor y no actuar en prudencia. Entonces, tienes que diferenciar por qué estás haciendo las cosas. Si solo lo estás haciendo por tu bien, sin importarte lo que les pueda pasar a alguien, estás actuando por temor y esa no es una decisión de fe. Estás evadiendo el poder actuar como el Señor te diría que actúes. Así que no tengas miedo de dar pasos de fe, de poder confiar en el respaldo de Dios. ¿Sabes? Dar pasos de fe a veces conlleva un sacrificio, a veces conlleva dar algo más. En este caso que vemos aquí, un paso de fe era que se estaban deshaciendo el bote salvavidas. Ese era un sacrificio. ¿Qué les estaba costando? Les estaba costando el bote salvavidas. ¿Qué les estaba costando la decisión de tirar el trigo? Que se iban a quedar sin alimentos. A veces, dar pasos de fe implican un sacrificio, implican que algo te va a costar para poder tomar esa decisión. Y ahí lo tienes en Jesús, ahí lo tienes en el Señor Jesús.
en su más grande acto, que fue dar su vida por nosotros, que fue sacrificarse por nosotros, que es no pensar en Él, no pensar en las circunstancias, sino en dar su vida por los demás. Eso es un acto de fe. Ir a la cruz, morir, sabiendo que el Señor lo iba a levantar al tercer día. Eso es un acto de fe. Así es como Jesús actuó. Pero a veces esas acciones que llevan un sacrificio, más tarde van a tener su recompensa. Más tarde vas a obtener una recompensa. En este caso, sacrificaron el bote, sacrificaron el alimento, pero tuvieron la recompensa que todos pudieron llegar a tierra sanos y salvos. Todos pudieron salvarse, nadie pereció. Aunque en un momento fue difícil y tuvieron que sacrificar ciertas cosas, al final ninguno murió. De la misma manera el Señor Jesús se sacrificó, entregó su vida, pero posteriormente resucitó y fue exaltado por el Señor. Y está sentado a la derecha de Dios y está ahí en toda su gloria y todo su esplendor. Así que no tengas temor en dar pasos de fe, en poder hacer esa decisión que Dios te está pidiendo, que puedas avanzar hacia lo que el Señor te está pidiendo. Aunque se vea difícil, no actúes en temor, actúa en fe. Vamos a continuar leyendo. Mira lo que ocurre cuando llegaron a tierra, del verso 1 del capítulo 28 al verso número 6. Dice lo siguiente: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces vemos esta otra escena. Por fin llegaron al otro lado, por fin se salvaron, llegaron a tierra firme. Y sabes, por la descripción que están haciendo, suena como si hubieran llegado a una isla que nunca había sido, a una isla virgen, donde hay como, no sé, yo cuando lo leí la primera vez me imaginaba como cavernícolas o algo así, porque los menciona como naturales. Dice, y los naturales, suena como gente no civilizada, ¿verdad? Pero no es así. Simplemente naturales se refiere a que eran los nativos de la isla. Vamos a ver más adelante que incluso tenía un gobierno. Esa isla estaba supervisada por Roma y había un romano ahí supervisando todo. Pero a primera vista parece como si fuera una isla virgen, una isla desierta, o una isla con alguna tribu nativa que no ha recibido a la civilización. Entonces llegaron aquí a este lugar y fueron muy bien recibidos. Dice que los trataron con no poca humanidad, es decir, los trataron con mucha humanidad. Hasta les hicieron una fogata, estaba lloviendo, les hicieron una fogata, todos calientitos, trajeron unos bombones, unas salchichas y se pusieron ahí a comer, a disfrutar de la velada. Y sabes, llegado a este punto, imagínate, después de 14 días de estar a la deriva, ¿cómo habrán descansado toda la tripulación? Por fin llegaron a un lugar y ya por fin la hicimos, ¿no? Ya lo logramos, ya lo conseguimos. Parecía que todo estaba bien hasta que Pablo se le ocurre ir a juntar unas ramas y tirarlas a la fogata. Y ahí es donde sale una serpiente y lo muerde. Y la reacción que tienen las personas de ahí, los nativos del lugar, llama mucho la atención. Pero se fueron por el razonamiento más lógico. Vieron que Pablo fue mordido por la serpiente y dijeron, esto es justicia. O como diríamos en la actualidad, es el karma. Este hombre es un preso y está escapando y ahora obviamente no se va a salvar. La justicia divina merece morir y esa picadura es la señal de que está recibiendo lo que merece. Eso fue lo que pensaron, que Pablo estaba teniendo su merecido, porque era, a ojos de ellos, era un ladrón, bueno, era un homicida, es como lo definen aquí, era un homicida. Para ellos, Pablo estaba recibiendo su merecido. Pero ¿te imaginas que así hubiera sido? Imagínate, Pablo lleva años
fue apresado en Jerusalén, sobrevivió, luego lo golpearon el sumo sacerdote, luego estaba a punto de ser azotado por los romanos, luego le tendieron una trampa para quererlo matar, pero se enteró su sobrino y le salvó la vida, luego fue llevado preso y duró años ahí preso. Imagínate que hubiera hecho todo este recorrido, hubiera sobrevivido al naufragio para que una víbora lo matara. ¿Te imaginas que hubiera llegado y la muerde y ahí terminó Pablo? Pero no fue así, porque Dios iba a cumplir su promesa, que lo iba a llevar hasta Roma. Entonces, en ese momento Pablo podrías llamarlo así, Pablo es inmortal. Pablo no le podía pasar nada porque estaba la promesa de Dios que iba a llegar a Roma. Entonces, cualquier cosa que sucediera, Pablo tenía esa protección sobrenatural de parte de Dios e iba a llegar hasta Roma. Entonces, no lo podía detener una serpiente, no podía terminar ahí Pablo. Pero esa es la forma en la que terminamos siempre pensando, que al bueno le va a ir bien y que al malo le va a ir mal. ¿Estás de acuerdo? Siempre terminamos reduciendo las cosas que nos pasan a este pensamiento tan básico. Si tú te portas bien, te va a ir bien en la vida. Si tú te portas mal, te va a ir mal en la vida. Eso es lo que decían ellos. Pablo se portó mal, Pablo es un homicida y ahora se va a morir. Por eso le picó la serpiente. Y cuando se salvó, cuando no se murió, no, Pablo debe ser alguien especial porque no le pasó nada. Pablo dice al final del verso 6, y dijeron que era un dios. Dice, no, Pablo si sobrevivió al naufragio, sobrevivió a la víbora, Pablo debe ser un dios. Ese es un pensamiento en el que muchas veces caemos por error, en simplemente estar viendo las circunstancias. Es lo que a veces llamamos karma, que vas a obtener tu merecido. Pero las cosas no son así. Si nosotros tuviéramos nuestro merecido, si a mí me dieran mi merecido, yo no estuviera vivo. Si Dios fuera justo y estableciera su justicia, yo hubiera muerto desde hace muchos años. Porque la paga del pecado es muerte. Y por mis pecados merezco ser condenado. Y es lo mismo para ti. Si la justicia de Dios, si no existiera la misericordia y solo tuviéramos la justicia de Dios, todos estuviéramos muertos. Todos merecemos la muerte. Pero Dios en su misericordia va extendiendo nuestros días y nos va dando oportunidades para que podamos arrepentirnos. El sol sale sobre buenos y malos. Dios extiende su misericordia tanto a buenos como a malos. Entonces no se trata de que si al bueno que si haces cosas buenas te va a ir bien o si haces cosas malas te va a ir mal. Obviamente va a llegar un momento en el que se va a establecer la justicia de Dios y sí se te va a juzgar conforme a tus obras. Pero mientras estás aquí y si estás vivo, es la misericordia de Dios que se está extendiendo. Es algo bueno que Dios te está dando sin que tú lo merezcas. Hasta hay un verso muy famoso, Jeremías 31:3, que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios es darnos lo que no merecemos, es no darnos lo que merecemos. Merecemos justicia, merecemos que se nos juzgue por nuestros actos, pero Dios va alargando ese tiempo y te da un día más, y hoy te dio un día más. Si tú estás aquí hoy, Dios te dio un día más para que te arrepientas de lo que has hecho, para que vengas a Él, para que restaures su relación y que puedas sanar esas cosas que se han roto, que puedas venir a Él. Es la misericordia de Dios cada día. Entonces no importa, no se te podría llamar bueno, porque delante de Dios todos somos pecadores, todos merecemos el justo pago por nuestros pecados, pero Dios ha extendido su misericordia. Así que no es un parámetro con el que te debes basar. Tu confianza en Dios no debe depender de si las cosas van bien o van mal. No cuando te vaya bien quiere decir que es que Dios está conmigo. Y cuando te va mal es para decir, es que Dios ya me abandonó. Es que ya no sé qué hice, que Dios me dio la espalda. No puedes depender tu fe de las circunstancias. Y esta es la segunda evidencia de confiar plenamente en Dios. Y esto es estabilidad en cualquier circunstancia. Estabilidad en cualquier circunstancia. No importa lo que te suceda, tú te mantienes firme confiando en el Señor. No importa si las cosas van bien o van mal, tú te mantienes firme en el Señor. Y tu fe se mantiene firme en el Señor. Y no importa qué pase, tú te mantienes firme en el Señor. La confianza prevalece ante cualquier circunstancia. Nos vaya bien o nos vaya mal, nuestra fe debe ser inquebrantable.
Así que no caigas en ese juego de que si te va bien, pues vas a estar bien, vas a estar contento. Porque no estamos, al final de cuentas, nosotros no estamos sujetos a este mundo. Si tú eres un hijo de Dios, la palabra dice que somos peregrinos. Vamos de paso. Lo que te pase aquí en la tierra no debe de moverte, no debe de sacudirte, debe de poder mantenerte firme, porque tu esperanza está puesta más para allá. Aquí solo vas de paso, solo somos extranjeros. Entonces, no dependas de las circunstancias. Si fuera una ley que al bueno le va a ir bien y al malo le va a ir mal, imagínate qué pasaría entonces con Jesús. ¿Por qué Jesús, siendo perfecto, siendo sin pecado, por qué tuvo que enfrentar una cruz? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? Si la justicia de Dios se pudiera reducir a eso, ¿por qué entonces Cristo tuvo que morir? No podemos depender de las circunstancias. Es más, hay un libro en la Biblia que todo el libro se basa acerca de eso y se llama Job. Job era un hombre que delante de Dios estaba correcto. No tenía nada que se le pudiera echar en cara, pero se le quitó todo. Fue tentado. Dios permitió a Satanás que le arrebatara todo a Job y su vida se volvió una vida miserable. Entonces puedes leer todo el libro de Job y darte cuenta que no necesariamente al bueno le va a ir bien y al malo le va a ir mal. No puedes basar tu relación con Dios por las circunstancias. Así que no dejes que eso te afecte. Eso es lo que hicieron estas personas que eran sumamente volubles. Cuando a Pablo lo picaron, es un homicida. Cuando Pablo se salvó de la picadura, Pablo es Dios. ¿Te das cuenta lo extremistas que son? Van de un extremo a otro, a llamarlo homicida, a llamarlo Dios. No caigamos nosotros en ser tan volubles, en que tu estabilidad dependa de si las cosas van bien o van mal. Aunque sé que todos alguna vez hemos caído en esa situación. Cuando estamos extremadamente bien, empezamos a hacer a Dios a un lado. Y empezamos a decir, es que todo está bien, no ocupo ni ir a la iglesia, todo está perfecto, me va súper bien. Y hasta se te olvida pasar tiempo con el Señor, se te olvida la oración, se te olvida la palabra, se te olvida la comunión en la iglesia. Pues todo está bien. Y empiezas a alejarte del Señor. Y a veces cuando está mal, entonces ahí sí estás orando con todo tu corazón, derramándote hacia el Señor. No dejes que las circunstancias fluctúen tu relación. Constantemente ven al Señor, cuida tu relación, congrégate, ten comunión con otras personas. Eso es como Pablo llegaba a decir en Filipenses 4:13, que es bien famoso, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podía Pablo porque Cristo estaba con él, no dependía de las circunstancias. Por eso antes de ese verso dice que sabía vivir en abundancia, sabía vivir en escasez, sabía tenerlo todo, sabía no tener nada, sabía estar perfecto de salud y sabía estar bien si estaba mal de salud, porque no dependía de las circunstancias, dependía del Señor. Así que nosotros no dependamos de las circunstancias. Vamos a terminar leyendo. Mira lo que ocurre del verso 7 al verso número 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces vemos cómo llegó una bendición para esa isla. ¿Te diste cuenta? Todos los habitantes de Malta fueron bendecidos gracias a que llegaron ahí. ¿Te das cuenta cómo de una catástrofe pasó a ser una bendición? Una catástrofe para el barco, para la tripulación, pero una bendición para los de la isla. Muchos en la isla fueron bendecidos gracias a Pablo y su compañía. En especial este hombre Publio y su padre, que fue el primero en ser sanado. Es sorprendente cómo después de semejante travesía, de pasar 14 días
naufragando, 14 días sin comer, hasta el último día comieron. Después de todo ese tiempo, Pablo y su compañía todavía tenían tiempo para bendecir a otros, tenían energías para poder bendecir a otros. Ese lugar donde estaban parecía a nuestros ojos, o bueno, a mis ojos, parecía como unas vacaciones. Imagínate, llegaron a una isla, esta isla de Malta sí tenía un puerto, pero digamos que, pero el puerto estaba del otro lado de la isla. Donde ellos naufragaron era, digamos, un lado que era más solitario, no había un gran movimiento. Es como llegar a una isla que estaba prácticamente desierta. Entonces llegaron por el lado donde había menos gente. Era como un paraíso. Si tú te quisieras tener unas vacaciones increíbles, pues te vas a una isla donde nadie te moleste, donde puedas estar a gusto, puedas estar cómodo. Eran las vacaciones perfectas para Pablo, pero en lugar de eso, se dedicó a trabajar y poder bendecir a otras personas. Se dedicó a poder estar ahí para los nativos de la isla. No lo tomó como unas vacaciones, sino que lo tomó para poder bendecir a otros. Y como decíamos, en especial para Publio y para su padre. Y este hombre que se menciona aquí, esa es la autoridad romana que había en la isla. Él era el que estaba a cargo de la isla. Y sabes, aquí vamos a encontrar entonces la tercera evidencia de confiar plenamente en Dios. Y eso es bendecir a otros. Bendecir a otros es estar dispuesto a sacrificar tu comodidad para poder ser de bendición a otros. Y tal vez digas, ¿y eso qué tiene que ver con confiar en Dios? ¿Qué tiene que ver con fe? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, después de ese viaje, Pablo se da el tiempo de poder hacer esto. En lugar de tomar un momento para descansar, ellos decidieron bendecir a otros. Cuando tú dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en los demás, es un reflejo de que tú confías en el Señor, de que tu confianza está puesta en el Señor. Dice Filipenses 4:14, dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir para sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, el Señor se va a encargar de tu provisión. El Señor se va a encargar de lo que te haga falta. Entonces, cuando estás consciente de eso, cuando crees eso, cuando tu confianza está segura, sabes, no necesito nada para mí porque Dios se va a hacer cargo, entonces tu tiempo, tus recursos, lo que tú tienes lo puedes dar a otros y te puedes convertir en un canal de bendición, como lo fue Pablo y los que iban con él. Cuando estás dispuesto a dejarte en manos de Dios, que el Señor sea el que provea, no quiere decir que te vas a volver alguien que no trabaje, que no haga nada, sino que no vas a estar afanado en poder suplir para lo tuyo. Vas a saber que Dios va a proveer. Por medio de tu trabajo seguramente, pero Dios va a proveer. No tienes por qué preocuparte si estás pasando por alguna necesidad. Dios va a proveer, entonces tú puedes concentrarte en poder bendecir a otros. ¿Sabes? Cuando la nave se estrella, obviamente todos los marineros se quedaron sin nada. Se quedaron sin un lugar, sin un barco en el que poder zarpar, se quedaron sin provisiones y tal vez ese tiempo debieron dedicarlo a poder buscar cómo proveer para volver a salir y llegar a Roma. Pero Pablo no se preocupó por eso. Pablo se preocupó en poder bendecir a los nativos de Malta. Se dedicó a poderlos sanar. Eso es un reflejo de que Pablo confiaba en Dios, que Pablo podía tener su confianza en el Señor. Podía él sus necesidades a un lado y poder centrarse en las necesidades de los demás. Entonces la pregunta es si tú crees esto. ¿Tú crees que Dios va a proveer para ti? Si la respuesta es sí, entonces empieza a ver por los demás. Empieza a preocuparte por las personas que tienes a tu alrededor. Date un tiempo para bendecirlas. No temas por ti, porque ya lo tuyo ya está cubierto. El Señor está a cargo de lo tuyo. Tú concéntrate en los demás. No temas por ti y usa los talentos que Dios te ha dado. ¿Ves ahí? Dice verso 9: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Ves esa palabra que dice al final ahí? Eran sanados. A primera lectura lo comprendemos como que eran como milagros asombrosos, como lo que pasó con el padre de este hombre Publio,
que Pablo sanó, que le puso las manos y el hombre sanó. Pero esta palabra sanados en el original es más bien una sanidad que viene a través de una atención, a través de un médico, de poder estar ahí y curar enfermedades. Y seguramente a lo que se refiere este verso es que estas personas que eran sanadas, más que fueran las oraciones de Pablo, era Lucas que iba con Pablo y que estaba ejerciendo su ministerio de médico. Si recuerdas, el hombre que está escribiendo esto es Lucas, y él iba en el barco, él iba acompañando a Pablo. Entonces quizás llego aquí, ¿qué tengo a la mano? Pues lo que Dios me ha dado, el conocimiento de poder impartir la medicina. Entonces se puso a impartir medicina y sanó a muchas de las personas que estaban ahí. Pero eso es cuando tú puedes descansar en que Dios te tiene a ti cubierto y tú te puedes enfocar en los demás. Puedes bendecir a otros. Y eso es lo que estaban haciendo Pablo y estaba haciendo Lucas también. Dios es el que va a proveer para tus necesidades. El Señor es el que se va a hacer cargo. Así que usa los talentos que Él te ha dado para que tú puedas bendecir a los demás. Así que si hoy tú puedes confiar, si tú dices yo tengo fe en el Señor, yo creo en el Señor y sé que Él va a proveer para mí, entonces tú empieza a ver por otros. Empieza a preocuparte por las necesidades de los demás. Bien, el día de hoy entonces hemos visto 3 evidencias de confiar plenamente en Dios. 3 evidencias de alguien que confía plenamente en el Señor. Número 1, dar pasos de fe. Número 2, se mantiene estable en cualquier circunstancia. Y número 3, sabe que sus necesidades están cubiertas y puede bendecir a otros, puede enfocarse en los demás. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, que hoy tú nos invitas a que podamos poner nuestra confianza en el lugar correcto, Señor. Sabemos que muchas veces nos hemos encontrado como este niño debajo del muelle, aferrado, Señor, a cosas que tal vez no es el lugar correcto en donde deberíamos estar, Dios. Hoy te pido, Dios, que nos ayudes a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en algún otro lugar, que hoy la podamos depositar en ti, Señor. Que hoy podamos confiar en ti como aquel que va a ver por nosotros, como aquel que va a ver por nuestra seguridad, como aquel que va a ver por nuestro bienestar, Señor. Y te pido, Dios, que el día de hoy tú nos ayudes a que podamos confiar plenamente en ti, Dios. Que podamos empezar a dar esos pasos de fe que son necesarios, Dios. A poder dar eso que tú nos estás pidiendo, esas acciones que tú nos estás pidiendo, Señor, y que por temor quizás le sacamos la vuelta. Ayúdanos a poder caminar en fe, a poder confiar en tus promesas, a poder confiar en lo que tú nos has dicho, Señor, y que podamos empezar a avanzar. Que no nos dejemos paralizar por el miedo, por las circunstancias, Señor, porque tal vez lo que vemos adelante está oscuro. Hoy te pido que nos ayudes a confiar simplemente en ti, Dios, a poder aferrarnos a tu promesa y confiar en que tú vas a estar ahí, Señor. Ayúdanos a empezar a caminar de la manera correcta, Dios. Y te pido, Señor, también por nuestra estabilidad, Señor, que no dependamos de circunstancias, no dependamos de si están bien o estamos mal, si las cosas están saliendo como queremos o no, para poder descansar en ti, Señor, para poder confiar en ti. Así como Pablo podía estar conforme, Señor, contento con todo lo que tenía, sea cual fuera su situación, hoy te pido por aquellos que están pasando situaciones difíciles, a que puedan sentirse plenos, Señor, que puedan sentirse satisfechos, que puedan sentirse con confianza en ti, Dios. Y ahí en tu lugar, ahí donde estás, te pido que si tú alguna vez te has encontrado en una situación de falta de fe, en una situación quizás de ansiedad, de que no puedes más, que hoy puedas venir y puedas confiar en el Señor, que hoy puedas dejarle tus cargas a Dios y que puedas confiar en Él. Que ya no dependas de las circunstancias, sino que dependas del Señor, que dependas de sus promesas, porque Él nos va a llevar a buenos puertos, Él nos va a llevar a un buen lugar. Así que
si tú hoy puedes rendir tu vida al Señor, si hoy tú puedes confiar en Él, si tú puedes dejarle las cosas en sus manos, quizás es momento también de que puedas empezar a invertir en otros, que puedas bendecir la vida de las personas que están a tu alrededor y que te puedas volver un canal de bendición para otros. Señor, hoy te doy gracias y te pido, Dios, intercedo por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Si hoy hay alguien que se siente debajo del mar, se siente que se está sofocando, que hoy pueda confiar en ti, Señor. Que hoy su esperanza pueda estar en el lugar correcto. Que podamos encontrar descanso en ti, Dios. Y te invito, a ti que estás aquí hoy sentado, que hoy le puedas pedir al Señor descanso, que hoy puedas confiar plenamente en Él y esa circunstancia, esa situación, esa tormenta, ese naufragio, el nombre que tenga, hoy lo puedas dejar delante del Señor y que puedas confiar en Él y puedas descansar en Él. Y en lo que tú oras, yo me dirijo a cualquiera que tenga aquí un tiempo, pero que nunca has decidido confiar plenamente en Jesús, que le puedas rendir tu vida por completo, que puedas creer en lo que el Señor Jesús hizo, que vino a la tierra a dar su vida, a entregarse, a sacrificarse, para que nosotros podamos tener perdón y salvación. Y si nosotros nos arrepentimos y confiamos en Él, podemos recibir perdón y vida eterna. Así que quiero preguntar si hay alguien hoy aquí que quieras tomar esta decisión, que quieras hoy, el día de hoy, rendir tu vida a Jesús, que hoy lo confieses como tu Señor y Salvador. ¿Hay alguien hoy que nunca antes hayas hecho esto y el día de hoy quieras tomar esta decisión? Levanta ahí tu mano donde estás. Simplemente queremos orar por ti. ¿Hay alguien hoy que quiera tomar esta decisión? Levanta tu mano donde estás. Bien. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú hablaste el día de hoy a nuestro corazón. Yo bendigo, Señor, la vida de los que están aquí el día de hoy. Y queremos terminar alabándote, Señor, exaltando y glorificando tu nombre. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu Hijo Jesús y por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Tu amor es devoto, como el pacto entre los dos, como anillo de bodas, como votos de amor. Tu amor permanece en la tempestad, trae misericordia para cada despertar. Siempre has sido fiel y siempre lo serás. Tú no cambiarás y yo cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Al huérfano adoptas, nos llenas de tu amor, al débil levantas, nos llenas de valor. Me haces más como tú, me vistes de esplendor, de blanca pureza, a tu novia vistes hoy. Libre de dolor y toda condenación, conocida por quien es, y te cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán,
siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán y te alabarán, te alabarán. Todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, y te alabarán, te alabarán. Todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, y te cantaré mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Pues damos por terminado el servicio de hoy. Le damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Que tengan un excelente domingo y cuídense mucho. Dios los bendiga.